Muy buenas, compañeros de la 49. ¿Qué tenemos hoy por aquí? Pues hoy tenemos por aquí nuestra Yacht Testa Rosa. Y vamos a ajustarle una semipolea nueva que vamos a poner esta G6. Pero no es la CNC, es otra, ahora os la enseñaremos. Y nada, que ya hace fresquillo. Que si os dais cuenta por aquí dentro, lo que es dentro del tallar, estamos a unos 15 grados. A unos 15 grados y la verdad que en la calle, pues imaginaros. Aquí hemos hecho unas pequeñas modificaciones en el tallar. La mesa esa que os comenté. Si habéis visto el vídeo anterior, hoy hemos colgado los cascos. En fin, más cosillas. Que nada, que os voy a poner aquí la cámara. Y bien, vamos a abrir cartas y vamos a montar eso, ¿vale? Así que ahora nos vemos. Bien, pues vamos a empezar. Herramientas que necesitamos: pistola de impacto para sacar variedad, pistola de impacto pero atornillador de impacto para quitar los pequeños tornillos, y aquí vamos a un casquillo que ahora veréis, se pone detrás del cigüeñal. El que lo sepa bien y el que no, pues se lo explicamos. Esto va atrás del cigüeñal, pero este es un poco más ancho que el que yo llevo, porque lo necesito más ancho. Así que vamos a empezar a abrir y ahora vamos a empezar. Y ahora vamos a empezar a decir. Procedemos a quitar estos tornillos. Vamos a darle más potencia. Venga. Importantes, chicos, siempre, como os tengo dicho, siempre poner todos los tornillos del cárter, ¿vale? Porque le dan muchísima sujeción al motor a la hora de que con tanta fuerza se dice de partir o cualquier cosa, pues lo sujeta bastante. Eso es lo que hace que lleve todos los tornillos. Los tornillos en cualquier ferretería, cualquier sitio, son muy baratos. Entonces, vamos, en los chinos, en cualquier sitio hay. Así que os acercáis y compráis. Y por favor los ponéis todos. Aparte de eso, os voy a enseñar. Yo tengo aquí mis casquillos. Aquí tengo un casquillo. Y aquí con la tapa me ha salido otro casquillo. Los casquillos también súper importantes para la hora de centrar la tapa. Esto limpiaremos ahora con limpiafrenos. Y lo mismo repaso un poco también con el disco. Esto por ahora no me está dando problemas, pero lo mismo lo repaso un poco. Entonces esto lo dejamos aparte. Y si os dais cuenta, aquí en la tapa, en el vídeo que, si no lo habéis visto, os invito a que lo veáis, de cómo ajustar una transmisión de cualquier scooter. Si os dais cuenta, esta tuerca a mí no me queda a ras justamente de aquí. También os digo que esta tuerca está torneada, porque antes cuando llevaba el cigüeñal con bulón, con el sin estría, pues lo ajusté de la forma que me sobresalía un poco y lo torneé un poco la tuerquecilla. Así que vamos a seguir desmontando esto y seguir viendo cosas. Vale, esto es una 15 en mi caso, ¿vale? Siempre sujetáis la pistola de impacto. Lo bueno que tiene es que con nada de fuerza que hagáis se va a desabatar fácilmente. Entonces, la tuerca por un lado, esto por otro lado. Yo, si os dais cuenta, tengo aquí dos arandelas, otras tres arandelas, dos arandelas y una más fina. ¿Por qué? Para que me saliese yo esto la monté, pero no la puse bien porque la hice en el almacén, no la traje para el taller para dejarla montar. Así que para que esto me quede más sobresalido, tengo que poner esa arandela. Vale, esta rampilla no es la típica de CNC. Si os dais cuenta, la de CNC es mucho más chica, digamos por aquí, y es más cortilla, pesa más. Esta pesa muchísimo menos, la otra pesa más.
Esta es esta G6RT, que esta es la top, ¿vale? La pepino. Entonces, esto por un lado, lo vamos a dejar aquí. Esto, la correa. La ponemos por aquí para que no nos estorbe. Y aquí tengo una pequeña arandela de reglaje para que se quede ajustada la transmisión. Sacamos variador. Y sacamos el casquillo. ¿No veis? Como en este caso lo llevaba para otra rampa. Y este es muchísimo más fino, si os dais cuenta. El otro, ¿veis? El grosor de uno y otro. El otro es casi, no el doble, pero un poco más. Entonces este es el que nos va a venir a nosotros perfecto. Bien, cogemos y vamos a introducirlo. Esto no tiene nada. Ya verificamos que el retén esté perfectamente. Yo llevo retenes de Vitón, de Malossi, para hartas vueltas. Son siempre los que yo monto, los de Vitón. Variador, lo tenemos aquí. En este caso no lo vamos a lubricar porque anteriormente lo hemos lubricado. Si os dais cuenta, va muy fino. Y vamos a ponerlo. Correa. Y ahora nos damos cuenta de que se queda perfectamente agarrado el bulón de la correa, pero vamos a poner una pequeña arandela, la más finita de todas que tengamos por aquí, para que no la deje mordida. Va justa, pero para que no la deje mordida. Entonces, ahora sí pondríamos la semipolea. Si os dais cuenta, seguramente vamos a poner la tuerca y verificamos a ver cómo se quedaría. La aprieto con la mano. Y si veis, ya ahora mismo está ras, pero cuando apriete se me va a sobresalir un poco. Entonces, para que quede centrado, desaprieto, quito y meto otra arandela que tengamos por aquí. Meto aquí una arandelilla. Esta va a ser muy gorda. Vamos a meter una más fina, que en este caso yo creo que esta va a ser la suya. Vamos a poner aquí para que veáis mejor el tema de variador. Entonces, ahora sí, ¿lo veis? Apretáis. Esto lo sujetáis. Ahí me está dando juego. Perfecto. Cogemos otra vez. Yo ya sé el par de apriete que tiene mi pistola, entonces sé la fuerza que aplica. Y sé perfectamente cuando está apretado, no me paso ni nada. La correa, si estáis viendo, yo si hiciese esto con la correa la tiraría para adelante y la correa empezaría a patinar, entonces estaría patinando. Tendría que quitarle otra arandela de reglaje, es decir, no se me puede quedar ni mordida, ni muy mordida, que yo no pueda ni darle de lo mordida que está y no baja abajo, pues tampoco me puede quedar suelta. Entonces, con el tanteillo vosotros le dais, le vais dando juego y veis que se venía la correa y la transmisión. Entonces ahí estaría perfecta. El embrague, en este caso no lo vamos a tocar, así que vamos a montar tapadera. Venga, un pequeño golpe y ahora sí nos vamos a poner a apretar los tornillos. Los tornillos, si os dais cuenta aquí, no todos son iguales. Este es más largo, este es más largo, este es más largo. Entonces yo, como ya me lo sé prácticamente de memoria, pues sé dónde va cada uno. Entonces el más largo de todos, en medio. Luego tengo otros dos que son más largos, que serían uno aquí, en este lado de aquí, y el otro, si no mal recuerdo, aquí.
Perfecto. Y entonces ya vamos, ya todos los que quedan son iguales. Apretando. Venga. Vamos a poner abajo para que vaya apretando uniforme. Vamos a poner otro aquí. Otro aquí. ¿Qué más queda? Aquí arriba. Ahí. Otro aquí abajo. Otro aquí. Y ya solo me quedaría uno aquí abajo. Bueno, pues listo. Si nos damos cuenta, las arandelas que han sobrado han sido estas. Que son las que yo le había metido, pues no meterle el casquillo más ancho, porque lo puse rápido. Lo puse en el almacén rápido. Entonces digo, bueno, pues voy a ponerle esto rápido. Y luego ya lo cambio y lo pongo el casquillo más gordo. Entonces esto es lo que nos sobra. Esto lo vamos a quitar. Vamos a dejar por aquí. Vamos a guardarlo ahora. Y yo creo que ya se quedaría esto. Vamos a bajarla. Vamos a bajar la moto. Bien, aquí si os dais cuenta, el hombre al agua, para el tema de, bueno, aquí tenéis un pare, por si queréis parar la moto, que la gente suele pararla calando o cosas así, entonces a mí no me gusta. A mí me gusta la moto siempre que vaya a ralentir y que la podamos parar. Aquí tengo un pitón por si alguna vez la dejo en algún sitio, pues ya ves tú, ya por calle no la voy a sacar, pero no me fío. Aquí el latiguillo este que le pusimos, pues no tenía, el único que tenía era ese que hacía forma de L, entonces no le tuve que hacer un agujero y adaptarlo ahí. Y en el asiento vamos a cambiar la botella de la gasolina porque me pierde gasolina. Entonces aquí tengo los mapas, no me importa enseñarlos, los tengo en el 2, 5 y en el F. Yo siempre lo dejo en F, el 2 siempre lo dejo, y este de aquí, último, lo suelo cambiar entre el 5 y el 3, según las prestaciones que queráis. Normalmente en el 3 va mejor, pero a mí me gusta porque el 5 te da un poco de más baja. Y eso, os voy a poner aquí el trípode. Todas estas motos necesitan también un mantenimiento como cualquier otra moto. Yo, por ejemplo, a mí la moto me empezó a ratear, digo, ¿esto qué es? Digo, si estamos en verano, estamos en invierno y la moto ya tiene que ir más fina. Y nada, me puse a revisar toda la tornillería y era que tenía un tornillo o dos de la caja de lámina, los tenía desapretados. Entonces ahí echándole un vistazo a toda la tornillería. Aquí vemos cómo tengo el chasis hecho, los sin block se ven ahí. Así que voy a poner el trípode y vamos a empezar a desmontar eso, ¿vale, chicos? Bien, vamos a empezar a desmontar. Para desmontar, por ejemplo, para poner el nuevo depósito que yo lo he comprado, habría que desmontar todo lo que es la parte de atrás, pero como no me ha venido, me viene el martes, vamos a empezar a desmontarlo y ya con todo eso desmontamos. Eso por un lado. Metemos estas tenacillas chiquitillas. Vamos a ver. Perfecto. Entonces aquí tendríamos el depósito. Aquí tendríamos una llave de destornillador de estrella. Esto no sé si, yo creo que no tiene gasolina, tiene una boca de gasolina. Tiene una boca de gasolina. Mira que me la tira. Bueno, vamos a ponernos a quitar eso.
desapretaremos esta y automáticamente sacaremos todo para arriba. Vamos a intentar arrancarla aquí en directo. La moto puedo asegurar que lleva pues cerca de 3 meses sin encenderse. No sé, es que no sé ni cómo estará la batería. Vamos a darle aquí a... Mira, batería por lo menos tenemos algo. Y este sería el pare. Así que vamos a meterla. La bomba ni la voy a encender. Venga, aquí en directo. Apuesta. A ver si arranca. Yo digo que incluso que puede que arranque hasta bien. Fíjate. Vamos a poner aquí el trípode. Vamos a verlo. Vamos a darle al aire. Bueno, pues ya veis, chicos, la moto 2 o 3 meses sin arrancarse, para que veáis qué fineza a la hora del arranque después de tanto tiempo. Bueno, ya no entretengo más, voy a desmontar esto, voy a sacar, esto ya no lo voy a grabar porque es una tontería, voy a sacar eso con el destornillador, saco esto a la basura, me quedo con el tapón y nada, tendré que encender el tractor porque aquí salía una de humo que para qué. Así que nada, chicos, con esto vamos a despedir el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Mirad, chicos, esto por ejemplo es una chapuza. ¿Por qué esto es una chapuza? Y ya así finalizamos el vídeo. Porque mira, por ejemplo, el grifillo este sí es bueno, pero los manguitos, mira, esto no tiene huevos. Esto está más duro que un piñón. Se quedan como piedras. El filtro, pues para cambiarlo. Mira cómo está arrugado por todos lados. Y bueno, el filtro tampoco es muy bueno. Y todos los manguitos. Entonces, por favor, haz las cosas bien, que no cuesta nada de trabajo. Y dinero te cuesta 3 o 4 euros más. Entonces no es ninguna ruina. Entonces esto, menos el grifo, todo fuera. Ya se lo hemos quitado la llave. Y manguito de gasolina bueno. Mira qué grosor tiene esto. Esto no te hace a ti una fuga en la vida. Esto es un manguito bueno, que cuesta el metro un dineral, pero esto es un manguito bueno de gasolina. Entonces, esto por un lado. Y mi filtro, bueno también, comprado, nuevecico. Lo tengo aquí plastificado para que no le entre absolutamente nada de caca. Aquí si os dais cuenta, chicos, esto tiene una flecha. Habréis visto los típicos vídeos, o habéis visto, o seguramente habréis comprado muchos filtros de esos, y habéis visto la flecha. ¿Para qué es la flecha? Y nadie lo sabrá. La flecha va en el mismo sentido mirando al carburador. Es decir, si la llave está arriba y el manguito conduce hasta el carburador, pues esto iría así, mirando siempre al carburador. Es decir, el paso de gasolina para la flecha. Entonces, te lo digo porque muchas veces no pasa nada si lo pones al revés. Yo antiguamente algún filtro lo he puesto al revés, no pasa nada. Pero ya te digo, la gasolina entraría por este lado, se llenaría toda la cubeta, entonces se filtraría por aquí y a través de filtrarse por aquí, ya saldría por ahí la gasolina hacia el carburador. Entonces, estamos a... no sé cuándo veréis vosotros el vídeo, estamos a domingo, el tanque está pedido,
Me viene el martes, así que ya montaremos tanque nuevo, gomas nuevas, esto todo, instalación nueva, filtro nuevo, todo nuevo. El filtro también, eso no es un filtro que ponéis ahí y ahí se queda para toda la vida. Los filtros hay que ir renovándolos y todo la pero. Así que nada, chicos, ya con esto sí que es verdad que vamos a terminar. Quería hacer un poco de hincapié en eso. Y listo. Con esto nos despedimos. Si este vídeo no lo subo, intentaré hacer algunas tomas con la llave para que veáis cómo va. Que me gustaría, la verdad, porque sé que os gusta luego, cuando se finalizan las cosas, que veáis los aparatos funcionando. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.